סלח לי אבי, כי חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שלחתי בעצם, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר. Que Dios les bendiga. Amén. Que sea cada uno de ustedes bienvenidos esta tarde. Aleluya. Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que me permite en este momento. Pongámonos de pie, que Dios añada sabiduría a esta palabra, que Dios me ayude por medio de su Espíritu Santo para que esta palabra pueda ser entendida de la forma correcta. Gracias te doy, mi Dios, por cuanto me has concedido, Padre, una vez más esta oportunidad, mi Dios, de estar acá, mi Dios, en este momento, Padre, en este lugar, para traer, Padre, nuevamente, mi Dios, tu palabra. Gracias, Padre, porque me has concedido este privilegio, mi Dios. Tú sabes, Padre, que yo no puedo hablar, mi Dios, si no tengo tu fuerza. Tú sabes, Padre, que mi entendimiento no es nada, Padre, si no estoy con tu fuerza y tu poder, Padre. Tú sabes, mi Dios, que mi sabiduría no es nada, Padre celestial, si no tengo la tuya, Padre mío. En este momento, Padre, yo deposito mi fe, mi Dios, en ti, Padre celestial, sabiendo que tú, Padre celestial, me vas a ayudar, me vas a guiar por medio de tu Espíritu Santo, Padre celestial, para que esta palabra, mi Dios, traiga enseñanza, Padre celestial. Esta palabra, mi Dios, toque los corazones, Padre, y ayude a aquel, Padre, que necesita, Padre, ser ayudado, mi Dios. Padre celestial, que esta palabra, mi Dios, no sea, Padre celestial, desperdiciada, Padre celestial. Esta palabra, mi Dios, traiga el conocimiento y los entendimientos a los corazones de aquellos, Padre, que la van a escuchar, Padre. Todo, Padre celestial, que sea hecho para la honra y la gloria tuya, Padre celestial. No para adorar a ningún hombre, ni para mi propia adoración, sino para la suya, Padre celestial. Gracias, Padre, que sea alabado y glorificado su nombre, Padre. Te pido, Padre, que guíes, Padre, guía mis labios, Padre, guía mi corazón y mi entendimiento, Padre, por medio de esta palabra, mi Dios. Gracias, Padre, gracias te da mi alma, mi Dios. Gracias, poderoso Dios, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, Padre. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Dios, maravilloso Rey. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Se pueden sentar. Tenemos como título ataduras espirituales. Y cuando hablamos de ataduras, ¿verdad? Ahí pusimos un concepto de lo que significa ataduras. Ataduras básicamente es un vínculo negativo, un lazo emocional o espiritual con algo o con alguien. En psicología se le llama apego, o a nivel espiritual lo llamamos atadura. Es un apego o un lazo, un vínculo negativo con algo o con alguien. Bendito sea Dios. Yo pienso que todos nosotros tenemos un concepto de lo que una atadura puede ser, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, ¿verdad?, le tiramos el lazo o la soga a una vaca, ¿verdad? Y lo agarramos, lo atamos, ¿verdad? O por ejemplo, tiramos un anzuelo y nos cae un pescado, lo cazamos, ¿verdad? Entonces, en esa forma viene haciendo todo esto. Ahora bien, no sé si les di ahí el concepto, pero vamos a tratar también un poquito sobre las tentaciones. Y la tentación, ¿verdad? No sé si todos tienen el concepto de lo que una tentación puede ser, pero la tentación es la obra del diablo para arrastrar a la humanidad al infierno. También la tentación puede ser una atracción para actuar al contrario de la recta razón y los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pueden haber tres tipos de tentaciones que nos pueden venir, ¿verdad? La primera sería la que viene por nuestra concupiscencia, sería una de las tentaciones.
La segunda, la que viene por causa del maligno, que es el enemigo en nosotros, que es Satanás. La tercera es la que es permitida por Dios para probarnos, ¿verdad? En las ataduras, ¿verdad? Hay muchas cosas de que vienen por medio de las ataduras, ¿verdad? Podemos ver la primera sería la duda, ¿verdad?, que el diablo va a poner sobre nosotros. El temor que el diablo va a poner sobre nosotros sería la segunda. Y la culpabilidad, hacernos sentir de que estamos culpables, ¿verdad? Tipos de cosas, armas que el diablo usa para podernos tener doblegados y que nosotros nos sintamos agobiados, ¿verdad?, y que no tenemos esperanza o salida, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad?, a nivel mundial, si nos enfocamos a las personas que no han conocido a Dios, ¿verdad?, lo estamos refiriendo al mundo, ¿verdad? Nos vemos las ataduras que hay por medio del alcoholismo, ataduras por vicios de fumar cigarrillo, ataduras por medio de hacer droga, ¿verdad?, que el diablo pone sobre la humanidad, ¿verdad? Ataduras de, por ejemplo, de prostitución. Una mujer de que se prostituye y está atada allí, le gusta y no puede salir de allí, ¿verdad? Ataduras por homosexualismo. Alguien de que ha caído con esos demonios, ¿verdad?, y no puede salir de allí, ¿verdad? Entonces, son ataduras que el demonio tiene en la humanidad. Hoy en día vemos también las cárceles llenas de gente que ha cometido maldades, ¿verdad? Y la mayoría de estas gentes han cometido maldades porque se han dejado llevar por espíritus malos. Entonces, esas son ataduras que el diablo pone sobre la humanidad, ¿verdad? Y la gente no encuentra la salida porque no ha conocido la verdad. Entonces, también vemos ataduras que gente cae con locura, gente que se enloquece porque se le meten demonios. Ahora, todo el concepto de ataduras son espíritus inmundos, son demonios puestos por Satanás. Cuando una persona se encuentra con este tipo de ataduras, no puede ver la realidad hasta que esa persona no renuncie a esa atadura que hay en ella. Y esas ataduras pueden venir si nos enfocamos a los cristianos. Esas ataduras pueden venir por medio de que fuimos desobedientes a Dios, ¿verdad?, que cometimos pecado y allí le abrimos una ventana a Satanás para que él entre en nosotros y nos ata, ¿verdad? Ya podemos mencionar diferentes cosas que vemos nosotros en la iglesia, ¿verdad? Cuando venimos nosotros, venimos ante Dios y nos arrepentimos. Dios, nuestro Señor Jesús, nos perdona todos nuestros pecados, nuestras iniquidades. Pero a ese tiempo nosotros estamos tiernos. Ahí hay mucha posibilidad de que nosotros podamos, ¿verdad?, poner un paso atrás o recordar las cosas de atrás, y podemos nosotros muy fácilmente caer en las mismas cosas viejas que hacíamos antes. Y entonces, por medio de eso, podría venir una atadura que Satanás pudiese poner en una persona. Entonces, como por ejemplo vemos en las iglesias, ¿verdad? Hay hermanas de que empiezan a ir a la iglesia, se hacen cristianos y ellas usan pantalón, pero el pantalón no lo pueden dejar de usar porque ellas sienten que es algo bueno, ¿verdad? Es algo que ellas, como le dicen, les fascina, ¿verdad? Las hace sentir bien. O por ejemplo la mujer de que siempre quiere acostumbrar a pintarse o andar con aritos, ¿verdad? O con las cadenas aquí de crucifijo. Yo me acuerdo cuando yo nomás me arrepentí, yo todavía con la cadena, ¿verdad? Pero conforme el Espíritu Santo fue trabajando conmigo, me fui dando cuenta de que la cruz no me va a salvar. Me fui dando cuenta que el crucifijo no me salva, ¿verdad? Cuando yo andaba en el mundo,
yo confiaba en el crucifijo. Yo lo andaba colgado a veces en mi carro, o si no lo andaba en la cartera. ¿Por qué? Porque yo había depositado mi fe en el crucifijo, ¿verdad? Pero eso es una atadura que el diablo le pone a uno, como haciéndolo creer de que eso es algo bueno. Entonces, pero son cositas de que cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, esas cositas poco a poco se nos van a ir saliendo, ¿verdad? Pero como lo dije al principio, ¿verdad? Cuando venimos nos arrepentimos. Ahora, ya estando dentro nosotros en el conjunto, que ya después que nos arrepentimos, seguimos una doctrina, ¿verdad? Nos encarrilamos en las obras de Dios. Ahora también, si cometemos pecado, ¿verdad? Si fuimos desobedientes, el diablo puede poner ataduras en nosotros. Y allá hay problema, porque si fuimos desobedientes, cometimos un pecado, Satanás hace eso. Pero nosotros y los cristianos hoy en día están cometiendo graves errores porque están viendo que cometen pecado, pero no buscan por un arrepentimiento. Ese es un gran problema, cubrir el pecado. Cuando cubrimos el pecado, allí es cuando se viene Satanás y agarra más fuerza y hacer cosas más negativas en nuestras mentes para poder atajarlos más y para que los ensancha más y no podamos salir de ello, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo viene este tipo de ataduras que Satanás pone? Satanás sabe muy bien, conoce muy bien a los humanos. Nosotros, los hijos de Dios, desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo con nosotros, nos volvemos enemigos de Satanás. Tenemos que tener eso en mente. Su palabra dice también que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando Satanás se da cuenta que nosotros dejamos su camino, él se va a proponer más por meterlos a nosotros en pecado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el que no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón es un hijo del diablo, y eso lo tenemos que aceptar nosotros, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que hacer nosotros, cuando nomás nos reconciliamos o los aceptamos, ¿verdad? Nos arrepentimos ante nuestro Señor Jesús, tenemos que saber que Satanás es un enemigo de nosotros y no lo tenemos que ignorar. No quiere decir que le vamos a dar la fuerza a él, porque nosotros ya pasamos a otro poder más grande, ¿verdad? El que está en nosotros a ese momento viene a ser más grande que el que está en este mundo. Entonces tenemos que entender, Satanás es muy astuto. Hoy en día vamos a ver que Satanás conoce las mentes de nosotros. Satanás puede tocar las mentes de la humanidad. Satanás sabe cómo dominar. Satanás sabe lo que al humano le gusta. Satanás no es fácil. No lo tenemos que ignorar, ¿verdad? Que el Señor Jesús lo reprende esta noche, porque lo vamos a hablar mucho de ese punto, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de él. No le tenemos que tener miedo a Satanás. No tenemos que tener miedo a hablar de él, ¿verdad? Porque si lo ignoramos, si le tenemos miedo, si pensamos a que él no nos va a hacer nada, allí está el problema, porque nos confiamos y cuando nomás sentimos hemos cometido pecado, y el pecado viene muy fácil hacia nosotros. Como dice su palabra, que nuestros ojos son la lámpara de nuestro cuerpo, pero Satanás tiene más astucias que eso. Él sabe muy bien. Sabemos de que tenemos el alma, ¿verdad? Tenemos el espíritu, el cuerpo, y también tenemos algo más en nosotros. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Él mora en nosotros. Pero nunca nos olvidemos que su palabra lo dice, que Satanás es un acusador. Él nos va a hacer
hacer que nosotros nos sintamos débiles, enfermos, angustiados, con temor, con miedo. Él va a querer poner tanta basura en nosotros. Pero recordemos, nosotros somos hijos de Dios, pero Él es astuto. Satanás sabe de que Él nos puede tocar por dónde, por nuestra mente. Es algo que usa muy fácil. Él nos va a poner cosas en nuestras mentes. Él nos va a poner cosas malas en nuestra mente. Él nos va a poner cosas de terror. Él nos va a poner cosas dudas en nuestra mente. Y es allí donde nosotros tenemos que reprender ese espíritu inmundo, ¿verdad? Porque cuando Él pone cosas así en nosotros, ataduras, y allí ya son espíritus malos. Y allí son demonios. Tenemos que saber que nosotros no tenemos una guerra contra carne ni sangre, sino contra huéspedes, fuerzas celestiales. Tenemos que saber que nosotros, nuestro Dios, sus ángeles están con nosotros esta tarde, pero no los podemos ver. Pero el poder de Dios está con nosotros. Pero tenemos que saber también que hay otra fuerza en este mundo. Hay otra fuerza espiritual, otra energía espiritual, y es muy grande. Satanás tiene sus operaciones con grandes ejércitos, pero no ejércitos como de soldados como lo ven en la calle. Me refiero a ejércitos espirituales, destinados solamente para atacar. Pero ¿saben a quién ellos van a atacar? Son a los hijos de Dios, aquellos que han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo. Esos son los principales. A Satanás no le interesa la vida de los bolos que andan en la calle, o de los mañosos, o de los drogadictos. O sea, ellos ya los tiene atajados. Por ellos no se preocupa Él se preocupa por nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que estar fuertes, parados siempre con esa armadura de Dios con nosotros, para que Satanás no nos pueda tocar. Bendito sea Dios. Ahora bien, sabemos de que Satanás nos va a tocar por la mente. Hoy este día vamos, hermanos míos, vamos a tocar seis puntos, ¿verdad? Cómo Satanás, básicamente, son 6 puntos los que traigo este día, pero hay muchos más, ¿verdad? Pero voy a tomar los que han sido más comunes en el ámbito del transcurso de las generaciones. Y vamos ahorita mismo, hermanos míos, al libro de Efesios, capítulo 6. Siempre su palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra en el versículo 11 de Efesios capítulo 6. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestro Dios nos advierte. Dice vestidos. No dice solo de un poquito, de toda la armadura de Dios. Y usted sabe qué es lo que cuesta tener toda la armadura de Dios, ¿verdad? La armadura, de tener toda la armadura de Dios nos va a costar un poco. Pero si somos fríos, si nosotros no andamos allí con eso de la oración, con los ayunos, las vigilias, si no andamos con rectitud, ya sea en la calle o en nuestro trabajo, Satanás nos puede tocar muy fácilmente. ¿Y por dónde lo va a tocar Él? Por la mente. Él va a tratar de confundir nuestras mentes. Él, si vamos en la calle y vemos una muchacha ya que anda un poco media, allí toda pegadita, ¿verdad? Ahí van los ojos. Ahí está. Ahí te está diciendo Satanás, mírala. Y ya le gustó y le está diciendo en la mente, mira cómo se ve, ¿verdad? Y ahí empiezan a trabajar. ¿Cómo está trabajando Satanás? En la mente de uno. No está trabajando en el corazón ni en los ojos. Por los ojos entra porque es la lámpara del cuerpo. Pero la que está analizando todo es esto, el cerebro. Está analizando todo. Y eso sabe Satanás de que allí nos puede tocar. Entonces, por eso dice Dios, con toda la armadura de Dios.
Ahora dice el versículo 12, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de las maldades, dicen, en las regiones celestiales, en los aires. Entonces, en las regiones celestes. Entonces, esto está lleno, está inundado. No los confiemos, porque Dios nos advierte. Es cierto que Él anda con nosotros, pero nosotros tenemos que pelear esta batalla nosotros acá también. Y cómo la peleamos es estar fortalecidos con Él, estar firmes con Él, llenos de su poder, orar, orar, orar. Esa es la arma más poderosa que tenemos nosotros, la oración. Pero si tantito dejamos eso, nuestra alma, nuestra carne es débil. Porque eso es lo que nuestro Señor Jesús le dijo a los discípulos en el jardín de... cuando estaban orando en el jardín de Getsemaní. Entonces, Él les dijo que oraran para que no cayesen en tentación. Porque le dijo, la carne es débil, mas el espíritu necesita, ¿verdad? El espíritu quiere, pero la carne no lo deja, ¿verdad? A veces en la mañana no los queremos levantar a orar, ¿verdad? Y ponemos la alarma, porque a mí ha pasado a mí, a veces pongo la alarma y ya después sonó la alarma y ya no me quiero levantar, porque la carne, pero el espíritu siente aquello que me dice que hay que ir a orar. Y a veces cuando nos acostamos ya no necesitamos la alarma, no, que el espíritu casi a la misma hora lo levanta uno, ¿verdad? Pero la carne se quiere dar otra vuelta y se sigue dando más vueltas, y se voltea, le da sueño. ¿Qué es eso de la carne? Como le decimos, la pereza. Y sabemos nosotros que la pereza, dice la palabra de Dios, que es un pecado también. ¿Por qué? ¿Por qué dije que es un pecado? Porque nosotros le damos toda la fuerza al cuerpo y ponemos a Dios por un lado. ¿Por qué? Por satisfacer a la carne, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? De que tenemos que pelear con fuerza, porque estos espíritus inmundos nos van a querer atacar. Y ahí es como empiezan, porque sabe de que nosotros tenemos pereza, nos da pereza muy fácilmente. Ahora bien, nos vamos a ir a segunda a los Corintios, capítulo 2. Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 11. Dice su palabra: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bendito sea Dios. Eso quiere decir que no tenemos que ignorarlo. No tenemos que nosotros pensar de que Satanás se le olvidó, ¿verdad? Allí es el peligro que en que estamos cayendo muchos, ¿verdad? Se está viendo a nivel mundial, ¿verdad?, cómo se está aumentando toda la maldad. Pero la gente no está recapacitando, está agarrando las cosas como algo normal. Porque la gente va de acuerdo con el modernismo que está aconteciendo a nivel mundial, ¿verdad? Ya sea por la tecnología, ya sea cómo está creciendo toda la ambición del mundo en general. Pero no nos damos cuenta que Satanás está ocupando esta tecnología para poder nosotros caer en las garras de él. Sabemos nosotros, como nos dimos cuenta, ¿verdad?, Satanás va a usar la mente para tocarnos. Un ejemplo podría ser, ¿verdad?, la televisión, especialmente con los niños. Satanás, él quiere atacar a los pequeños. ¿Por qué? Porque él sabe que los pequeñitos son los más frágiles de la mente, ¿verdad? Y por eso estamos viendo tantos casos, especial en las escuelas, niños que matazones que hacen, agarran las pistolas. ¿Por qué? Porque andan viendo esas tonterías de chiquilladas, ¿verdad?
y los niños se les mete eso en la cabeza, ¿verdad? No nos damos cuenta que Satanás está tomando toda esa tecnología para dañar la mente de los pequeños y nosotros los adultos también, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso que fue hace como 2 semanas, hubo una matazón en el aeropuerto de Florida. Y este muchacho era un ex National Guard que había salido de la Guardia Nacional. Y pero el problema de que se va y hace una balacera, ¿verdad? Y mató como 5 parece y un montón de heridos que hubieron allí. Pero la situación es de que este muchacho ya había sido investigado por el FBI, porque él fue al FBI y les dijo de que él oía voces que le decían de que participara en este grupo que está en el Medio Oriente, que se llama ISIS. Entonces, pero dice que él oía voces y dice que le decían también de que viera los videos del ISIS. Entonces él dice que como era un National Guard, se fue a presentarse al FBI para decirles de qué es lo que pasaba, porque él sentía la necesidad de que alguien le ayudase. Entonces él fue y lo dejaron ir siempre, lo investigaron y todo, y dijeron de que pues no había nada malo. Pues despuesito de eso fue a hacer la matazón a este aeropuerto. Y él dijo, eso, dice que oía voces. Estos son los espíritus inmundos, Satanás tocando la mente de este muchacho para que cometiese tal grosería. Y así estamos viendo las matanzas que están viendo hoy en día a nivel mundial, ¿verdad? Especialmente en los lados del Medio Oeste, ¿verdad? Estas matazones que están haciendo sin corazón alguno. Las están haciendo al modo que quieren, ¿verdad? El puro diablo trabajando en la mente de estas gentes. Y lo más tremendo que el diablo les ha metido es de que si ellos matan en el nombre de Dios, es algo que ellos no están haciendo nada malo, ¿verdad? Entonces, ese es un problema muy grande, ¿verdad? Porque esta gente cada vez que matan a alguien, gritan, ¿verdad? En el nombre de Dios, en su idioma. Que Dios reprenda al diablo, ¿verdad? Nosotros los verdaderos hijos de Dios no matamos en el nombre de Dios. Ellos matan en el nombre de su Dios Satanás, ¿verdad? Entonces todo eso se está viendo, ¿verdad? Hemos visto mucho acá en los Estados Unidos especialmente, ¿verdad? Que se han visto gente con locura de que oyen voces que les hablan, ¿verdad? Ese es el diablo y les dice que vayan a hacer cosas, a matar o que maten a su papá o su mamá, niños, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que nosotros les ponemos el veneno por medio de la televisión, ¿verdad? En vez de enseñarles la palabra de Dios, los niños están viendo basura en la televisión, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que Satanás nos va a tocar la mente, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo sería, ¿verdad? De que nosotros los queremos ver bien, ¿verdad? Todo lo que ponen en la televisión trae su significado y trabajo y un propósito del diablo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos los comerciales, ¿verdad? Que hacen los platos de comida y todo eso es una vanidad, solo para que la gente se induzca. O hacen los carros, ¿verdad? Se ven bien bonitos y ya la gente se enamora de ellos. Hay quienes de que no pueden esperar que el carro se les haga viejo. Cada año quieren un carro nuevo y así van porque esa misma cosa, pero no se dan cuenta que están atados bajo un espíritu de maldad, y ese es el problema que estamos sufriendo hoy en día. No ignoremos que tenemos un enemigo. Mientras nosotros sepamos que tenemos un enemigo que nos anda vigilando día y noche, allí nosotros vamos a estar seguros. Pero si nosotros nos olvidamos o bajamos la guardia, ese enemigo va a tomar la oportunidad y nos va a querer cazar. Entonces tenemos que estar firmes. Ahora bien, nos vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a ver acá. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo.
Bendito sea Dios. Nuestro Señor Jesús sabía de que Satanás había pedido a Simón para zarandearlo. Entonces, ¿por qué nuestro Señor sabía eso? ¿Por qué Satanás estaba haciendo eso? Porque Él es un acusador. Entonces Él estaba acusando básicamente a Simón. Pero le dice en el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, ¿qué le dice Dios allí? ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros? Que Satanás nos va a querer debilitar nuestra fe. Ese es el trabajo principal de él. Cuando él nos debilita nuestra fe, nos va a poner en duda. Allí se le abre la puerta a él para que él entre en nuestras almas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener nosotros esa sabiduría con nosotros, de que Satanás nos va a querer debilitar la fe con Dios. Él nos va a querer decir que Dios no existe. Él nos va a querer decir de que Dios no es verdadero. Él nos va a querer decir de que todo es mentira, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros nos decaigamos. Cuando nosotros nos ponemos en duda, allí hay peligro. Cosa que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero ese es algo que Él va a tratar. Y cuando nosotros nos ponemos en duda es cuando caemos en sus atavios. Cuando cometemos nosotros pecado, cuando cometemos desobediencia, entonces ahí Él logra las oportunidades para derrotarnos. Vamos a ver más, algo aquí más, viendo cómo es que Satanás, ¿verdad? También, solo les pongo uno por allí nada más, pero hay más, ¿verdad? En la palabra de Dios. Pero algo acá, como vemos de que un endemoniado, cuando nuestro Señor Jesús entra a la sinagoga, el endemoniado lo reconoce, ¿verdad? Aquí vamos a ver Marcos capítulo 6, versículos 7 y 8. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Este que hablaba acá era el espíritu del endemoniado. Dijo: te conjuro por Dios que no me atormentes. Dice el versículo 7. ¿Por qué este endemoniado o este espíritu inmundo conocía que era Dios? Porque ellos saben. Satanás conoce la mente del humano. Ahora bien, ¿por qué este endemoniado, por qué este demonio le dice: te conjuro por Dios? ¿Por qué? Porque los demonios tiemblan. El demonio se sintió agobiado cuando vio que iba nuestro Señor Jesús, y él pidió a Dios. Entonces nos damos cuenta de que ellos conocen a Dios y tienen temor, ¿verdad? Por eso cuando oramos por un endemoniado, ¿verdad? El demonio va a temblar, se va a querer irritar con nosotros también, porque siente que cuando le hablamos en el nombre del Señor Jesús, ese demonio va a salir de esa persona. Entonces es por eso Satanás conoce bien. Los espíritus inmundos que hay en este mundo conocen bien la humanidad. ¿Y saben qué es más tremendo? Que como estos espíritus no tienen un cuerpo. Nosotros estamos en este cuerpo, nuestro espíritu, mi espíritu, el mío no me lo ven, pero está aquí en este cuerpo. El problema entonces de esos espíritus inmundos, la palabra de Dios lo dice, de que estos espíritus inmundos reposan en los cuerpos, ya sea de un humano o de un animal. Si lo vemos, por ejemplo, cuando el Señor Jesús
llega y se enfrenta al endemoniado gadareno y le dice, ¿verdad? Los demonios le pidieron a él que en vez de que los echara al abismo, que los echara, dice que andaba un montón de cerdos. Y los demonios le rogaron a él si los reprendía, que los echara a los cerdos. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban estar en un cuerpo. Es allí donde viven. Ahora la humanidad está llena de demonios. Demonios caminando por donde quiera. Aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón es hijo del diablo. Por eso la gente anda loca, la gente anda arrebatada, la gente no sabe qué hacer, anda desesperada. Agarra drogas, marihuana, bebidas alcohólicas, pastillas, buscando una respuesta. Pero no pueden salir de allí. No entienden de que lo que andan allí es un montón de demonios operando en los cuerpos de ellos. Así está la humanidad. No lo tenemos que ignorar nosotros, porque nosotros tenemos que saber de que el enemigo, nosotros hemos sido libertados, pero el enemigo nos mira, nos anda vigiando donde andamos. Oh, que este ya va a voltear a ver a esa muchacha, ahí le caigo yo. Y ahí va, mírala. Y así va, puchándole a la mente. Y la volteó a ver uno y ya quiere voltearla a ver otra vez. Y dice, no, ya no la volteo a ver. Y de repente, ahí quiere otra vez voltearla a ver. Propia cosa aquí. Y ya empieza a imaginarse cosas. Y la mente vio a la mujer y ya la desnuda completamente. La desnuda. Por eso dice la palabra que nosotros cometemos adulterio. Nuestro Señor Jesús dijo, cometíamos adulterio, dijo, cuando hacíamos cosas así. Es por eso de que a la iglesia no se tiene que permitir que vayan mujeres con pantalones, porque andan bien socaditas ahí enseñando todas las líneas. Están haciendo adulterar a los hermanos que están en la iglesia y están cayendo en pecado ellas también. Es por eso simplemente. Entonces tenemos que saber de que Satanás puede manipular nuestra mente. Satanás puede hablar el idioma que nosotros hablamos con nuestra boca, porque así lo hacen los demonios. Cuando hemos visto hermanos reprendiendo demonios, ¿verdad? Si el que estaba el enfermo lleno de demonios era americano, el demonio le habla en inglés. Y si el que estaba era en español, le habla en español. Y así son. Ya el Satanás es astuto. Entonces tenemos que tener cuidado. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Dios está con nosotros. Pero Satanás sabe que tenemos una entrada, que es la mente. Y nos va a querer usar por medio de la mente. Bendito sea Dios. Ahora nos pasamos a Génesis. Y esto aquí nos vamos a dar cuenta cómo son seis etapas que yo pude ver en la Biblia, pero hay más, ¿verdad? Cómo es que Satanás se quiere intervenir, o sea, cómo es que él se mete, cómo es que él quiere tentar la mente, o sea, la humanidad. ¿Sabía Satanás de que el hombre fue creado en el jardín del Edén y fue creado a la imagen de Dios? Porque somos creados a la imagen de Él. Entonces, al momento de estar allí, ya Satanás era enemigo del hombre. Y él dijo, lo derribaré. Y se interviene. Vamos a Génesis 3, capítulo 1. Dice su palabra. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire la pregunta que le hizo. Y cree que usted, ¿qué es lo que usted cree que él le puso ahí a la mujer? La puso en duda.
Mire cómo él le manipula, o sea, la pone en qué pensar. Y cuántos a veces tal vez les dice verdaderamente, mira que estás seguro que Dios te va a salvar, estás seguro que Él viene, estás seguro que el rapto existe, estás seguro de que Jesucristo es verdadero, estás seguro de que el Espíritu Santo existe, que Dios reprenda a Satanás. Entonces allí es cuando sentamos nosotros en la mente esos toquecitos, ¿verdad? Esas cosas que Él nos está hablando, está metiendo, ese es mal espíritu de Satanás. Entonces, porque sabemos, tenemos que saber nosotros, si Dios existe, si Él envió a su Hijo por nosotros, si lo sentimos nosotros, ¿por qué nosotros vamos a permitirle que nos diga, ¿estás seguro de que Él es Dios? Eso es malo, ese es espíritu negativo. Y el problema es cuando le ponemos atención y seguimos meditando. Meditando, le abrimos las puertas y nos agarra. Y ya nos crea eso. Y ya vamos con la duda. Y ya vamos con la duda. Y así andamos caminando. Y andamos pensando. Y oramos. Y sentimos que la oración no es escuchada porque nosotros tenemos esa duda. Ya Él nos está dominando. Y ahí hay problema. Y si así nos acontece, tenemos que pedirle perdón a Dios y decirle, ¿verdad? Y reprender ese espíritu negativo en el nombre del Señor Jesús. Son espíritus negativos. Hay espíritus de celo, espíritus de ira, espíritus de contienda, espíritus de avaricia. Son espíritus malos que tenemos que tener cuidado cuando nos tocan la mente. Apártate de mí, Satanás. Pero allí es donde nosotros tenemos que estar firmes y acordarlos que la palabra de Dios dice que tenemos que estar preparados con toda su armadura para que eso no nos llegue, ¿verdad? Y si sentimos de que esas cosas nos siguen viniendo, pues tenemos que hacer algo, ¿verdad? Ya sea por ejemplo, diría yo, ayunos, vigilias o algo así. Pero tenemos que ganar la batalla, porque recordemos que no es batalla contra cuerpo, no es batalla entre nosotros a puros, como le dicen, pescozones, es batalla espiritual. Y cuando nosotros nos ponemos en oración, esa es la ametralladora más tremenda que tenemos nosotros. Allí lo combatimos, ¿verdad? Entonces ya vimos, este es el primero que encontramos, y esto ocurre desde el jardín del Edén. ¿Y qué es lo que pasó? Todos caímos en la atadura. Mas nuestro Dios dijo, yo voy a tratar algo más, y envía a su Hijo por nosotros, y aquí nos tiene nosotros. Amén. Aleluya. Hemos sido liberados, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Ahora nos vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ya muchos han oído esto de David. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Ya muchos hemos oído hablar de este párrafo, de este versículo de David. Yo la vez pasada di un medio acá como tipo de enseñanza. Hablamos del rey David. Pues ahora lo estamos viendo, como decimos, ¿verdad? De un texto podemos sacar muchos mensajes. Porque esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios tiene entendimiento y sabiduría. Pero dice, ¿qué es lo que vio David? A una mujer hermosa. ¿Qué es lo que pasó? Empieza a trabajar él. Y ya le gustó. Y David abre las puertas para caer en la tentación, que era una trampa del diablo. Entonces David la manda a llamar. Y mire todo lo que le pasa. La mujer sale embarazada y de allí él no hallaba qué hacer, porque el esposo de la mujer de David era uno de sus soldados. ¿Y qué es lo que hace David?
manda matar al soldado. Lo pone en la guerra para que lo maten. Que él es culpable de homicidio porque él fue el que ordenó eso. Entonces estamos viendo todo lo que le aconteció a David por ese momento cuando él la vio. Él podía haber dicho a esa tentación: no, apártate de mi espíritu inmundo, ¿verdad? O reprender ese espíritu inmundo, ahí a ese momento. Pero ¿qué le costó? Un vistazo para que empezara todo el problema. Allí se mete Satanás y domina todo el problema y todo el rollo. Se lo echa. Y le viene el castigo a David. Se le muere un hijo y todo el fracaso que le pasa a David. ¿Por qué? Por el adulterio, por el pecado cometido. Pero él le abrió la ventana por medio de su mente. Lo mismo que le pasa a Eva en el jardín del Edén. El diablo vemos cómo se mete. Ahora bien, nos vamos a ir a la segunda. Esto, me gusta mucho esto, porque Job, este es el libro de Job, capítulo 2, versículo 9. Dice así: entonces le dijo su mujer: aunque tienes tu integridad, le dice, aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Aquí lo vemos cómo Satanás trata de usar a la mujer de Job. Sabemos todo lo que le aconteció a Job, ¿verdad? Sus 10 hijos mueren, se le destruye todo y Job se va al suelo y le vienen las enfermedades y Job queda más que todo en un basurero, escamándose. Job queda deteriorado. Pero miren lo que le pasó a Job. Satanás lo trata de usar por medio de la mujer. ¿Para qué? Para que él cayera. Y sabemos también nosotros que Job era un hombre fiel a Dios, un hombre honesto a Dios. Pero toda la prueba que le estaba viniendo a Job, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijo Job contra Dios? ¿Y qué es lo que le dijo Job a la mujer cuando ella le dice esto también? Le dice: como una infatua has hablado, le dijo. Y él nunca se propuso a hacer o a hablar nada contra Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque si lo vienen las pruebas o cualquier cosa, nunca nos pongamos nosotros a contradecir nada contra Dios. Porque puede decir, como vimos, ¿verdad?, que son 3 formas. Una puede venir por Dios. ¿Para qué? Para moldar nuestra vida, para ver si nosotros, qué tan fuerte nosotros estamos. Entonces no todo puede venir, ¿verdad?, que nosotros hicimos algo malo o caímos en tentación, ¿verdad? Puede ser algo de que Dios tal vez lo permitió así, de la misma manera como le acontece a Job, ¿verdad? Bendito sea Dios. Ahora vamos a ver la siguiente. Y esto nada más que le pasa a nuestro Señor Jesucristo. Y la primera es Lucas capítulo 4, versículo 3. Dice así: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Mira el diablo hablándole nada más que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo él? Queriendo meterlo en tentación, a prueba. Entonces allí nos damos cuenta nosotros cómo él también trata de manipular su mente, ¿verdad? Nos vamos a ir a las 6, capítulo siempre del 4, versículo 6, dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, a mí me ha sido entregada. Entonces, ¿por qué le dice el diablo: te daré esta potestad? Porque el diablo sabía de que al hombre le gusta el dinero, porque el diablo le estaba enseñando los reinos de la tierra. Entonces sabía el diablo que con entregarle riquezas y cosas así de poder, tal vez mi Señor Jesús podía decir: ok, está bien esto, ¿verdad? Pero él intentaba manipularle la mente. Ahora bien, nos dice el número 4, nos dice:
versículo 4. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Le dijo que se tirara, ¿verdad? Entonces lo pone otra vez a prueba. Es la tercera vez que el diablo quiere poner a tentación a mi Señor Jesucristo y ver si él iba a fracasar. Y hasta le dice, ¿verdad? Que no, que tu Dios te va a mandar los ángeles y te van a llevar, le dijo, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo? Poniendo a prueba la habilidad de Dios, para que él entrara en duda, ¿verdad? Entonces, Satanás nos va a querer a nosotros engañar por medio de la mente. Él lo va a querer manipular, ¿verdad? Yo me doy cuenta, ¿verdad? Como yo soy administrador de la tienda, ¿verdad? Y vemos nosotros de que cómo se crean las cosas para vender y todo eso, ¿verdad? Ahí que lo que se ve mejor para que atraiga a la gente, la atracción. Es como guiñarle la mente a la gente, ¿verdad? Y así lo estamos viendo en las películas, lo estamos viendo en toda la basura que están poniendo por la televisión, todo lo que se está creando en Hollywood, y toda esa basura es para tener a la gente atrapada. Pero la gente no se da cuenta que hay un sistema que está detrás de todo esto, que es el mismo trabajo de Satanás para tener a la humanidad engañada y atrapada, y que esta gente quede allí con ese atavio y no pueda salir, ¿verdad? Viendo el otro lado de la parte de afuera, ¿verdad? La gente que anda endemoniada, la gente que está loca, los psiquiatras, ¿verdad? Todo eso es un sistema creado por el mismo Satanás, ¿verdad? Ellos no creen en los demonios. Todos los psiquiatras no creen en los demonios. Le dan pastillas, le dan droga, y los endrogan para que se les calme, dicen ellos, y la persona, a lo más que le pasa la reacción de esa medicina, ahí va lo mismo. Pero no entienden que esta gente está endemoniada, ¿verdad? Porque no han encontrado la verdad, no han encontrado que hay un Dios que vive y permanece para siempre, y que Él nos da la oportunidad de que nosotros salgamos de las garras del enemigo, así como todos nosotros hemos salido de ese lugar, ¿verdad? La oportunidad es para todos, porque Dios envió a su Hijo para justos y pecadores, y dice su palabra que no importa que tan grave haya sido el pecado, nuestro Señor Jesús es justo y nos perdona a todos. Ahora nos vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y esto acá, lo que Dios nos da a nosotros, lo que Dios nos ofrece a nosotros, para que nosotros podamos estar firmes y no dejar que ninguna de esas cosas nos atrapen, que ninguna de esas ataduras caiga sobre nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora bien, si nosotros no buscamos el perdón, allí es donde está el problema. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo, porque la gente no sabe, ¿verdad?, de que hay un Dios que nos puede perdonar y nos puede sacar de esa oscuridad. Satanás va a poner dudas en la gente, ¿verdad? Yo me he encontrado con gente, ¿verdad?, en mi trabajo, que se sienten inútiles. Tenía uno yo allí de que
se quería matar, ¿verdad? Él no andaba en drogas, pero anduvo jugando con magia negra. Entonces él cayó en una depresión tremenda de que él quería matarse. Yo platiqué muchas veces con él, y platiqué unas veces cuando yo no era cristiano, pero le daba consejos de fuerza, ¿verdad? Más ahora yo le hablo de Dios. Hoy está mejor él, pero él llegó a tiempo de que él se quiso matar 2 veces, porque yo hablé con el abuelo de él, ¿verdad? Depresiones tremendas, y hasta una vez me dijo que él soñó de que unos ángeles lo levantaban, y dije que él se sentía en el espíritu, y le decían a él los ángeles, ¿verdad?, de que solo querían, ¿verdad?, conectarse con el espíritu de él, puros ángeles del diablo. Entonces, pero lo que estamos hablando, las ataduras que Satanás pone sobre la humanidad, ¿verdad?, y hasta que estas personas no busquen un arrepentimiento con Dios, estas ataduras no van a poder ser rompidas, porque cuando nosotros pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, todas esas cadenas, esas ataduras son rompidas en el nombre de Dios, porque la sangre de Cristo tiene el poder. Y eso es lo que la gente no entiende, que hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él nos dejó para que nosotros pudiésemos ser liberados de ese mundo de oscuridad. Bendito sea Dios. Nos vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 12. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Dios nos pone eso para que nosotros también nos sintamos reforzados por parte de Él, para que nosotros podamos ser fuertes y valientes y pelear con fuerza esta batalla. Bendito sea Dios. Nos vamos a Lucas capítulo 10, versículo 9. He aquí, capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire qué palabras más poderosas que encontramos allí. Yo les doy potestad, dice, de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. No nos dice sobre unos demonios, nos dice sobre toda la fuerza del enemigo. Es porque nosotros tenemos eso de Dios. En nuestro Señor Jesús nos da la autorización, nos da esa autoridad. ¿Y sabe qué es una autoridad? ¿Sabe qué es un poder? Bueno, la autoridad, por ejemplo, yo fui un policía. Yo hacía mis procedimientos como un policía con autoridad. Pero yo era un policía, mas yo tenía un cuerpo de mando detrás de mí. O sea, entre todos éramos un conjunto, pero ellos estaban detrás de mí. Los jefes míos, los del cuerpo del mando, ¿verdad? Pero yo procedía, hacía mis procedimientos policiales en la calle como un policía, yo los hacía con autoridad. ¿Por qué? Porque yo tenía la autoridad, ¿verdad? Y los del cuerpo de mando conmigo, ellos me habían dado esa autoridad. Entonces lo mismo nosotros, nuestro Señor Jesús nos da a nosotros esa autoridad, y dice sobre toda potestad. Allí no dice sobre unos demonios, sobre toda potestad. ¿Por qué? Porque dijo nuestro Señor Jesús: y toda autoridad, dijo, se me fue dada en el cielo y en la tierra, sobre toda potestad. O sea que el diablo no puede con nosotros, porque es más grande, más poderoso el que está con nosotros, el Dios omnipotente. Entonces nosotros somos más que vencedores con Él, porque nuestro Señor Jesús
en la muerte, en la cruz del Calvario, lo venció. Él venció a la muerte y dijo también: yo tengo las llaves de la muerte, dijo, y las llaves del abismo. Y yo soy, el que era y el que ha de venir. Bendito sea Él. El diablo no quiere que prediquemos nosotros de que nuestro Señor Jesús viene. Él no quiere que prediquemos eso. Él no quiere que hablemos de Él. ¿Por qué? Porque sus días le quedan cortos a Él. Bendito sea Dios. Maravilloso Rey. Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero. Bendito sea Dios. ¿Y quiénes han vencido por medio de la sangre del Cordero? Somos nosotros, los que confiamos en la sangre del Señor Jesús. Tenemos esas llaves nosotros. Tenemos esa victoria por medio de mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Y ahora dice: y la palabra del testimonio de ellos. ¿Y cuál es la palabra del testimonio que nosotros tenemos? Nuestro Señor Jesús, el poder de Él, que Él murió en la cruz del Calvario. Ese es el testimonio que tenemos de nuestro Señor Jesús, la victoria, y nada nos podrá tocar. Ahora dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Gloria a Dios. Amén. Ahí está algo duro. Porque tenemos que menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Eso quiere decir que tenemos que nacer completamente de nuevo. Toda la carne tiene que ser muerta, crucificada. Tenemos que ser nuevas personas. Y ahí nos aplica eso. Pero si no, ahí hay problema. Caemos o podemos caer en las ataduras ¿de quién? Del adversario, del que venimos hablando ahora. Entonces tomemos en cuenta eso, que tenemos que caminar en santidad. Dice su palabra: sed santos porque yo soy santo. Bendito sea Dios. Y dice: el que venciere hasta el fin, este heredará la corona de vida eterna. Bendito sea Dios, maravilloso Dios. De que se nos ve algo duro, pero si nosotros nos proponemos a caminar con Dios, nosotros vamos a vencer. Y no hay nadie, no ha nacido el demonio todavía que nos puede parar, porque nosotros estamos protegidos por el poder de Dios. Bendito sea Dios. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz vence nuestro Señor Jesús. Colosenses 2, versículo 15. Despojando, dice, a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente. ¿Por qué los exhibió públicamente? Porque Él fue crucificado públicamente para todos nosotros, para justos y pecadores. Él no se anduvo escondiendo ni nada, ¿verdad? Triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Allí lo triunfa Él. Triunfa Él, y nosotros somos victoriosos por medio de Él. Por medio de nuestro Señor Jesús alcanzamos toda esta victoria. Ay de aquel que todavía se encuentra en la oscuridad y no ha podido encontrar la verdad por medio de nuestro Señor Jesús. Oh Padre mío, gracias te doy, mi Dios, bendito sea su nombre. Nuestro Señor Jesús nos da esa victoria completa a nosotros. Bendito sea Dios que nos abre las puertas a nosotros, y nosotros podemos ser salvos por gracia, por su amor con nosotros. Bendito sea Dios. Así es como el Dios de maravilloso, glorioso Padre, que nos ha dado la oportunidad de que estemos hoy en día acá en este momento, porque muchos no tienen esa oportunidad como la tenemos nosotros. A mí me costó salir de ese lugar, pero gracias a mi Padre que me salvó, me sacó de allí. Bendito sea Dios, glorioso Padre. Bello es su nombre, papá, bello es su nombre. En Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Poderoso Padre,
Seamos imitadores de nuestro Señor Jesús. Imitémoslo a Él. Imitémoslo a Él. ¿Verdad? No les digo que seamos como Él, porque no vamos a ser como Él, ¿verdad? Pero seamos imitadores de Él. Imitémoslo a Él. No imitemos al hombre. No imitemos a nadie más. Que imitemos la palabra de Dios. Imitemos su doctrina. La doctrina es esta palabra que está acá. Esa es la palabra de Dios, la que tenemos que imitar para que podamos nosotros alcanzar esa salvación. Recordemos, ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Poderoso Padre, bendito sea su nombre. Gracias, Padre mío. Ahora bien, le doy gracias a todos ustedes, gracias a mi Padre por esta palabra, y no faltando la oportunidad, ¿verdad?, para aquellos de que nos escuchan a nivel mundial, escuchando este mensaje, esta palabra de Dios. Quiero decirles de que no hay que perder esperanzas. Satanás nos va a poner en dudas. Satanás nos va a decir de que nos muramos, así como le dijo la mujer de Job a Job, que se matara, ¿verdad? Satanás le va a decir que su vida se ha terminado, que ya no hay esperanzas. Pero yo le quiero decir hoy en día que nuestro Señor Jesús rompe todas esas cadenas del diablo, rompe cadenas de atadura, todas vendas de oscuridad, todas ligaduras o vendas que el enemigo ha puesto sobre la humanidad. El Señor Jesús tiene el poder para romper toda clase de vendas de oscuridad, ¿verdad? Entonces hay una esperanza en nuestro Señor Jesús, que murió por nosotros y derrotó todas las acechanzas del enemigo. Bendito sea Dios, ¿verdad? Cualquiera de que necesite oración, ¿verdad?, o quiere reconciliar o aceptar a Dios, ¿verdad?, no importa su situación, ¿verdad?, ahí en la pantalla le va a aparecer el número de teléfono o la dirección de nuestro correo para que nos llame, ¿verdad? Nosotros con gusto vamos a orar por usted, ¿verdad? Usted que se encuentra necesitado, angustiado, no tiene una respuesta en la vida, ¿verdad? Dios le ama y Dios tiene vida para usted, vida eterna. Bendito sea Dios. Démosle gracias a Dios por esta palabra, porque Dios nos permitió este momento. Bendito sea Dios. Te doy gracias, Padre mío. Gracias, mi Dios, porque nos has concedido, Padre, este momento, la oportunidad, Padre, de que trajese tu palabra, mi Dios. Que esta palabra, divino Dios, traiga, mi Dios, avivamiento. Esta palabra toque los corazones y los entendimientos, Padre, de todo aquel que nos va a escuchar, Padre celestial, en las diferentes partes del mundo, en las 4 esquinas del mundo, Padre, donde quiera que esta palabra se esté escuchando, mi Dios. Pon entendimiento, mi Dios, enseña, mi Dios, pon esa semilla, Padre celestial, alumbra, Padre celestial, al que está en la oscuridad, alumbra, Padre celestial, al que está torcido, Padre celestial, saca, mi Dios, aquel que está en la oscuridad, Padre celestial, enséñala que hay un Dios que vive y permanece para siempre, que envía a su Hijo amado por nosotros, Padre, y Él vino por nosotros, Padre, por justos y pecadores, mi Dios, y en Él está el poder y la gloria. Él tiene la autoridad en los cielos y en la tierra, Padre, sobre toda potestad, Padre celestial. Gracias, divino Dios, por este momento, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por añadir, mi Dios, palabras a mis labios, a mi mente, Padre celestial. Poderoso Dios, hay poder en ti, Padre. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, Padre. No hay otro Dios ni antes ni después de ti, Padre celestial. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin, mi Dios, el dueño de todo, Padre celestial. Gracias te da mi alma, poderoso Dios. Gracias, Padre, tú das y tú quitas la vida, mi Dios, porque tú haces lo que quieres. Tú tienes el poder y la gloria, Padre celestial. Bendito sea su nombre, poderoso Dios. Gracias, Padre, gracias te da mi alma, mi Dios, en el nombre poderoso del Señor Jesús, Padre. Oh, Padre celestial, gracias te da mi alma, Padre. Gracias, papá. Bello Dios, gracias, poderoso Padre. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre. Amén.
סלח לי אבי, כי חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שלחתי בעצם, היית לי נר לרגליי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר,